Bienvenidos tecnólogos en gestión, bienvenidos aprendices al tecnólogo en gestión de redes de datos de la ficha 311-8456. Les habla su instructora técnica Sandra Zapata. Recordemos que nos encontramos iniciando la fase de ejecución. Felicito a todos los aprendices que van al día en sus actividades y que ya llegaron a la fase de ejecución. ¿Por qué los felicito? Porque pues ya pasar a la fase de ejecución ya es un gran avance, ¿no? Ya es un proceso bastante largo que ustedes van llevando. Bueno, entonces vamos a continuar con la evidencia correspondiente a archivo de simulación de la implementación de esquema de sus redes y solo evidencias prácticas las que ustedes van a entregar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a conocer un poco más sobre la evidencia de archivo de simulación de implementación de esquema de sus redes y instrumento IPv4 e IPv6. Entonces nos dice dentro de los datos generales, se encuentra dentro del programa de formación, gestión de redes de datos. El proyecto formativo es planeación, implementación y gestión de infraestructura informática en el sector PYME para mejorar la productividad y desarrollo de la innovación. La fase se encuentra dentro de la fase de ejecución. Ya nos tenemos que olvidar de análisis, de la fase de análisis, fase de planeación. Ahora todo es ejecución, se llama la práctica. Y el resultado de aprendizaje que se va a evaluar es configurar los equipos activos de interconexión de acuerdo con la arquitectura establecida. La actividad de aprendizaje es conectorizar los dispositivos, conectorizar o conectar los dispositivos de la red LAN de acuerdo con los protocolos técnicos. Y la evidencia de desempeño, la que acabamos de mencionar hace un momento, archivo de simulación de la implementación de esquemas de sus redes y de direccionamiento IPv4 e IPv6. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que se va a tener en cuenta para esta evidencia, para calificar esta evidencia? Que en ese archivo de simulación que usted nos envíe, se debe evidenciar que implementa un esquema de sus redes y direccionamiento IPv4. ¿Por qué voy a mencionar en este momento solamente IPv4? Porque más adelante quiero que para esta evidencia nos enfoquemos solamente en IPv4. Y la siguiente, ahí sí ya sería IPv4 y IPv6. Entonces nos dice, implemente el esquema de sus redes y direccionamiento IPv4 e IPv6 basado en la topología del diseño de la red de datos. Entonces, ese es un criterio de evaluación. Otro criterio de evaluación es... Profe, hola, buenas noches. Qué pena ¿Sí? la interrumpo. Ajá. ¿Tu merced está compartiendo pantalla o porque pues yo no puedo ver? Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿No se alcanza a observar? No, yo no sé los demás, pero yo no sé los demás, ¿Los demás compañeros me Sí, confirman? sí, nosotros sí que estamos pudiendo observar la pantalla. Ah, entonces sí está bien. Entonces me toca. Bueno, todos observamos que estamos en criterio de evaluación. Sí, ¿Me instructor. confirman? Sí, instructor. Listo. Bueno, entonces mencionábamos que dentro de los criterios de evaluación estaba implementar o sea, si se observa que implemente el esquema de su red y direccionamiento IPv4 e IPv6. Había mencionado hace un momento que para esta evidencia solamente vamos a hacer el direccionamiento para IPv4, basado en la topología del diseño de la red de datos. Otro de los criterios de evaluación es y conecta los puertos de gestión para su configuración de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o tecnologías a utilizar. Tercero, si conecta los puertos LAN y WAN para la interconexión de los segmentos de red de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante o tecnología a utilizar. Bueno, ahora vamos a mirar qué nos pide la evidencia, o sea, de qué se trata. Vamos a conocer más a fondo de qué se trata la evidencia. Entonces la evidencia nos dice, en esta actividad se centra en consolidar los conceptos
básicos y globales acerca de las redes de datos y dispositivos de la red, que permitan contextualizar los procesos para implementar el esquema de sus redes y dimensionamiento IPv4 e IPv6, basado en la topología del diseño de la red, y conectar los puertos de gestión y los puertos LAN y WAN para la interconexión de los elementos de red para su configuración, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o tecnología a utilizar. Para esta actividad se toma como estrategia el aprendizaje basado en proyectos, en el cual resolverá un problema de aplicación utilizando la herramienta de simulación Packet Tracer de Cisco, y se dará continuidad al proyecto de aplicación de la empresa Enter Limitada, que se ha venido trabajando en las guías anteriores. Bueno, nos dice el proyecto de aplicación a consultar en la plataforma de Cisco, el proyecto de aplicación se debe consultar en la plataforma Cisco en el área de descarga. La aplicación Packet Tracer, que es la herramienta para implementar el esquema de sus redes de la red correspondiente de la empresa Enter Limitada, en su sede principal, cuyo edificio tendrá los siguientes requerimientos. Bueno, aquí explico una partecita. Cuando nos dice que nos enfoquemos en la empresa Enter Limitada, tengamos en cuenta que es el caso del edificio de los 3 pisos, donde cada piso ya tiene unos requerimientos, ¿sí? Para que ustedes como que se enfoquen un poquito cuando nos habla de la empresa Enter Limitada. Bueno, y nos dice que en su sede principal y cuyo edificio tendrá los siguientes requerimientos. Contará con 4 VLAN, en la cual va a existir, van a haber 4 VLAN, una de 10, otra de 20, otra de 30 y de 40, con los siguientes nombres. Una VLAN va a tener el nombre administrativa, la cual va a tener 20 hosts. Otra va a tener el nombre de financiera con 50 hosts. Otra VLAN va a tener el nombre de técnicos con 20 hosts. Y otra VLAN va a tener el nombre de visitantes con 100 hosts. Bueno, continuamos. Nos dice, con estos requerimientos, el aprendiz debe realizar el diseño de dimensionamiento en IPv4 y en IPv6. Entonces, ¿qué sugiere? Qué pena. Ahí habría documentación. Sí, pero espera, yo explico bien la evidencia y más adelante les digo qué me van a entregar. ¿Por qué? Porque hay una parte de simulación y hay otra en la cual usted me tiene que entregar el informe. En el informe sí me vas a entregar completo el diseño de direccionamiento en IPv4 y IPv6. Si ustedes quieren, lo pueden hacer directamente para esta evidencia de simulación de implementación de esquema de sus redes. Si lo hacen de una vez, no hay ningún problema porque ya estaría, este punto ya estaría para la evidencia del informe. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, sí, profe. Sí, bueno. Sino que ¿por qué mencionaba que si desean solamente en este momento lo hacíamos para IPv4? Porque más adelante ustedes van a notar que el material de formación que está en la guía de aprendizaje no está tan completo y a ustedes les toca sí o sí consultar la parte para IPv6. ¿Listo? Y ya para el informe sí lo necesitamos mucho más. Bueno, entonces continuamos. Nos dice, realizar el diseño del dimensionamiento en IPv4 y en IPv6 y plasmarlo en las tablas de direccionamiento. Interconectar todas las subredes o VLAN que componen la sede de la empresa. Configurar interfaces pasivas donde lo requiera.
realizar la simulación de topología en Packet Tracer tanto para IPv4 como en IPv6, incluyendo las pruebas de verificación. ¿Sí? Bueno, nos dice lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto de la entrega debe entregar una carpeta con los siguientes archivos: un archivo de simulación de Packet Tracer, .pkt, y la hoja de cálculo con las tablas de direccionamiento en IPv4 o IPv6. Entonces ahí es donde yo me devuelvo. Digo, si ustedes lo hacen de una vez, excelente. Si lo hacen con IPv4 o IPv6, excelente, porque ya prácticamente tendrían la segunda evidencia. ¿Sí me hago entender? Si no, me pueden entregar el archivo con lo que se va a explicar, que es la parte de IPv4. ¿Listo? Y la parte del simulador. ¿Cómo lo van a trabajar? Obviamente está que lo van a trabajar en grupos, como han venido ustedes ya trabajando. Si alguien quiere trabajarlo de forma individual, no hay ningún problema. Pero a partir de ahora, ya todos son laboratorio, entonces lo ideal es trabajar en grupos. Bueno. Ahora sí. Tengo una pequeña duda. Sí, señor. Cuéntame. En la simulación, todos los equipos deben tenerlo en No alcancé a... ¿Me repites, por favor? En la simulación, todos los equipos deben tener el direccionamiento. Pues aquí nos piden que debe tener... Mira que aquí nos dice interconectar, vamos a ver... interconectar con todas las subredes o VLAN que componen de la empresa. No, solamente nos piden el diseño, pero esta parte del diseño debe ir, es más en el informe. ¿Listo? Es donde nos piden ya en el informe, si ya nos piden el diseñamiento de IPv4 y IPv6. Pero en el simulador realmente es indicar cómo se conecta, configurar las interfaces pasivas, interconectar todas las subredes o VLAN que componen la sede de la empresa, realizar la simulación de la topología en Packet Tracer. Ya, no nos piden nada más. Y entregar en una hoja de cálculo todas las tablas de direccionamiento pues, que se utilizan. Otra cosa, en la guía de aprendizaje ustedes no le están dando como tal una dirección IP, o sea que ustedes esas direcciones IP, pues, ¿señor? Sí, iba a preguntar la documentación masiva sobre algún diseño específico, o si es libre, no, les toca a ustedes, porque la guía de aprendizaje no les está dando las IP, no les está dando nada de direccionamiento. ¿Listo? Entonces prácticamente toda esa información les toca a ustedes pues como sacarla de algún proyecto o inventarse como esas direcciones de IP. Así podemos utilizar Sí. cualquier segmentación. Sí, señor. Sí, porque la guía no nos está dando. Si nos devolvemos a la guía, vamos a mirarla. A mirar la guía. Vamos a observar la partecita que les estoy mencionando. Entonces, ustedes se van en la guía de aprendizaje número 4, la descargamos. Y si ustedes observan, aquí, estamos aquí. Solamente les dice la duración de la evidencia, les da el material de formación, que es el que vamos a mirar los conceptos. El material de formación es configuración y gestión de dispositivos activos. Y ya, y nos dice qué hacer en la evidencia, pero en ningún momento nos habla de direcciones IP, o sea, realmente es muy libre. Entonces, ¿qué pasa? De que obviamente ustedes van a trabajar en grupo y pues van a hacer trabajos diferentes, ¿no? Todos no pueden entregarme el mismo direccionamiento, porque ustedes son los que van a decir con qué direcciones, qué segmentos van a trabajar. Aquí lo único que nos dan es esta información. Contará con 4 VLAN, una de 10, otra de 20, otra de 30, otra de 40. Nos dice cuáles son los nombres que van a contener las VLAN y ya. Y lo que acabamos de mencionar que nos pide la evidencia. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar la parte del material de formación.
que nos pide que tenemos que estudiarla para poder desarrollar el taller. Entonces, el material de formación es configuración y gestión de dispositivos. ¿Dónde encontramos este material de formación? Entonces, vamos aquí, en la guía de aprendizaje. Bueno, voy aquí, material de formación, aquí estoy. Fase de ejecución, actividad proyecto 3, material de formación, ingreso en configuración y gestión de dispositivos activos. Listo. Aquí ese material usted lo puede obtener tanto en versión web o en PDF. Siempre yo lo observo pues en versión web y nos da el desarrollo de contenido, nos habla sobre direccionamiento IP solita, IPv4 y la IPv6, pero es muy superficial. Y la parte de verificación de dispositivos. Bueno, entonces yo tengo una presentación en la cual está un poco resumido y amplié también un poco más la información, ya que pues aquí está bastante, pensaría yo que no está muy completa. Entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces continuamos con la parte de conceptualización. Continuando con la parte de conceptualización, nos dice, vamos a empezar primero con qué es una VLAN y para qué sirve. ¿Quién me ayuda con este concepto, compañeros? Para ustedes, los que ya tienen una experiencia sobre todo. Bueno, una VLAN es una red virtual. Uh-huh. Las VLAN se utilizan generalmente cuando se... Es que me escucho con retorno, qué pena. No, tranquilos, estamos escuchando bien. Listo, bueno, las VLAN se utilizan para lo que son independizar todo lo que es la parte de las redes. En una empresa se maneja mucho, digamos, para independizar todo lo que es la parte, digamos, en las empresas se maneja mucho lo que son las políticas de seguridad. Entonces, digamos, dependiendo de cada área, se puede utilizar una VLAN, dando, digamos, como ciertas restricciones. Las VLAN, digamos, ayudan mucho en cuanto a costos en lo que es la parte de infraestructura. Por un mismo cableado podemos enviar cantidad de VLANs, separando todo lo que son las redes, pues haciendo de que pues haya más seguridad en lo que es la parte de redes en una empresa. Pero también pues sirve, como les digo, y para lo que es implementación de costos. Entonces digamos que las VLAN es algo que pues hoy en día se utiliza mucho en las empresas y, y digamos que pues bueno, la mayoría digamos de empresas pues manejan lo que pues lo que son las VLAN, pues por protocolos de seguridad y manejo de la información. Entonces Profe, pues para eso utilizan las VLAN. una VLAN también es, o sea, se utiliza mucho para independizar servicios. O sea, algunos servicios como por ejemplo en las redes móviles se crean VLAN para gestión, para redes de 3G, LTE y 5G, ¿cierto? Nos permiten tener los equipos agrupados y, más importante, separados en distintas redes más pequeñas, y cada una de estas redes pequeñas será una VLAN distinta. Así que en el fondo no es más que una tecnología que nos permite crear redes distintas para separar el tráfico de unos equipos al de otros. Y ahora os preguntaréis, esto que me estás explicando se puede hacer perfectamente sin VLANs, ¿verdad? Buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. Me explico. Es cierto que no necesitamos forzosamente configurar VLANs en los equipos de una red para tener redes separadas. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario con dos redes distintas y los dispositivos de la red A no se pueden comunicar con la red B. Tenemos pues dos redes separadas y no estamos utilizando VLANs. Si en lugar de dos redes queremos tener cuatro, pues tan simple como tener cuatro switches y cada uno formará su propia red aislada de las demás. Todo esto sin utilizar VLANs. Así que volviendo a la pregunta de si se pueden crear redes separadas sin utilizar VLANs, la respuesta es sí. Pero lo importante, ¿a qué precio? ¿Y qué consecuencias tiene hacerlo sin VLANs? Pues a un precio muy alto, tan alto que hoy en día ninguna empresa o red mediana o grande se plantea hacerlo de otro modo que no sea con VLANs. Por eso es muy importante que lo entendáis bien. A ver, el problema de no utilizar VLANs es que si la red crece, a medida que vamos necesitando más y más redes separadas, aparecen dos problemas. Uno es el incremento del número de switches
Y el segundo es el incremento de la complejidad de la red a medida que vamos añadiendo switches. Y todo esto cuesta dinero. El incremento del número de switches se debe a que cada vez que queremos crear una red nueva, requerimos un nuevo switch. Y esto hace que se desaprovechen muchos puertos de los switches, porque quizás tenemos varios switches con muchos puertos libres y aún así, al necesitar una red nueva, nos vamos a ver obligados a montar un nuevo switch para separar esta red de las otras redes ya existentes. Y a su vez, la complejidad de la red, a medida que vamos añadiendo switches, obviamente incrementa. Es mucho más compleja una red con 10 switches que una red con 2 switches, ¿verdad? Y esto nunca es positivo. Recordad, KISS, Keep It Simple. Como más sencillo sea un diseño de red, mucho mejor. Esto es una regla de oro para el diseño de redes. KISS, recordadlo. Y cuidado, los problemas no acaban aquí. No, la realidad es aún peor, porque como todos sabéis, esto no es lo habitual. Esto de tener redes completamente aisladas unas de otras, pero ¿qué tipo de red es esta? Esto no lo he visto yo en mi vida. Lo normal es que los equipos de unas redes en ocasiones tengan que comunicarse con equipos de otras redes, ¿verdad? Pues claro. Y eso se consigue interconectando cada red con un router que se encarga de permitir el tráfico entre redes distintas. Y ahora que ya tenemos el router en el escenario, el problema es aún mayor, porque sin VLANs nos vemos obligados a utilizar un puerto del switch para cada red nueva. Ah, y no solo eso, vamos a necesitar también un cable adicional por cada red nueva. Y en ocasiones, pasar cables de red de un lugar a otro de un edificio puede costar mucho dinero, por no hablar del coste de los routers con muchos puertos. En fin, esto es un desastre. Esta no es forma de montar una red, y es por eso que es importantísimo que entendamos cómo funcionan las VLANs y cómo nos pueden ayudar, porque nos van a dar solución a todos estos problemas. Mirad, con una VLAN lo que podemos hacer es esto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Podemos con un solo switch crear redes independientes, llamadas VLANs, de modo que ya no necesitamos un switch exclusivamente para cada red. Esto lo conseguimos simplemente configurando cada puerto del switch en la VLAN que nos interese. Si queremos que todos estos puertos formen parte de una misma VLAN, pues podemos configurarlos en la VLAN 10, por ejemplo. Y estos otros en la VLAN 20. De esta manera el PC1 puede hablar directamente con el PC2 o con el PC3, pero en cambio el PC1 no podría hablar directamente con el PC4, ya que el switch nunca permitiría que ese tráfico pasara de este puerto a este otro, porque solo reenviará el tráfico hacia puertos que pertenezcan a la misma VLAN. Y aquí está la clave del funcionamiento de las VLANs. Y es que a pesar de tener aquí un solo switch, con la ayuda de esta tecnología de las VLANs, podemos hacer que este switch se comporte como si en realidad fueran dos switches separados. Pensadlo como dos switches virtuales dentro de un único switch físico. Y como switches virtuales separados, nunca un switch va a reenviar algo que reciba por la VLAN 10 a la VLAN 20, ni algo que reciba por la VLAN 20 a la VLAN 10. Todo lo que reciba por un puerto de una VLAN será solo reenviado hacia uno o varios puertos, pero importante, de la misma VLAN por la que lo recibió. Esta es la clave del funcionamiento de las VLANs. Conseguimos pues el mismo nivel de aislamiento, de separación entre VLANs distintas, del que conseguíamos con switches distintos, pero con dos grandes ventajas. No requerimos switches adicionales por cada red nueva y tampoco incrementamos la complejidad de la red al ir creando redes nuevas. Y entonces os preguntaréis, ¿ya no hay manera de que el PC1 se comunique, por ejemplo, con el PC6? Cuidado, sí que sigue siendo posible esta comunicación. ¿Cómo? Pues del mismo modo que lo hacíamos antes con la red antigua que no tenía VLANs. En ese caso, recordad, solo se podían comunicar estas dos redes a través del router. Ahora sucede exactamente lo mismo. El PC1, cuando comunique con el PC6, enviará la información primero al router, pero a esta interfaz del router en concreto, ya que es la que pertenece también a la VLAN 10. El router tomará sus decisiones de routing y de reenvío y volverá a enviar esta trama al switch. Pero cuidado, lo hace por un puerto distinto, un puerto que pertenece a la VLAN 20. Ahora sí, ahora ya puede llegar este tráfico al puerto al que conecta el PC6 con el switch, porque a su vez ese puerto también forma parte de la VLAN 20. ¿Os habéis fijado? Tenemos las mismas opciones de comunicación utilizando VLANs que con el modelo antiguo, sin VLANs. No hemos perdido ninguna funcionalidad y en cambio tenemos mejoras importantes. Y digo mejoras en plural, porque hay más. No solo nos estamos ahorrando switches, no, también nos vamos a ahorrar puertos y enlaces. Aunque parezca increíble, aún hay más. Con la tecnología trunking o de enlaces troncales,
veréis que este diseño se puede incluso mejorar y con esta mejora simplificaremos el diseño aún más de la red, reduciendo costes y permitiendo su escalabilidad para cubrir necesidades mayores. Ahora que ya entendemos lo básico, lo veremos también con escenarios con un número mayor de VLANs y switches, para tener claro cómo se suelen utilizar en casos reales, ofreciendo conectividad, por ejemplo, a un edificio de oficinas con varias plantas. Como veis, esto de las VLANs es muy potente y es por eso que en el siguiente vídeo os voy a explicar más funcionalidades y ventajas de las VLANs que hacen que sean tan útiles y que necesitáis conocer para entender perfectamente. Bueno, entonces pensaría yo que con el video nos amplió un poco más el concepto y devolviéndonos a la evidencia que tenemos que entregar, ya vamos pensando en la parte del diseño. Recordemos que nos pide 4 VLANs, en la cual voy a devolverme aquí un poquito, para que ustedes ya lo vayan pensando, de acuerdo a los videos que vamos observando. Aquí está, nos dice 4 VLANs, en la cual, bueno, una para la parte administrativa con 20 hosts, otra para la parte financiera con 50 hosts, otra para la parte técnica con 20 hosts y otra para la parte de visitantes con 100 hosts. Y recordemos que estamos en la empresa limitada Enter, que es de 3 pisos. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes ya se van imaginando el diseño. Bueno, vamos a continuar en cuanto a conceptos. Bueno, ahora nos vamos con el concepto de direccionamiento IP. ¿Quién me ayuda con el concepto de direccionamiento IP? ¿Quién me ayuda ahí? Las personas que tienen un poco ya más de experiencia. Bueno, vamos a continuar. Entonces nos dice, en la parte de direccionamiento IP, las conexiones de redes de datos implementan el protocolo TCP/IP y todos y cada uno de los hosts, es decir, cualquier computador o dispositivo conectado en la red o conectados a Internet están compuestos por una dirección IP y una máscara de red que ayuda a determinar la red a la cual pertenece. Sobre los hosts, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Cualquier host conectado a una red requiere dentro de sus parámetros de comunicación la configuración de una IP. La dirección IP forma parte del protocolo IP, el cual indica el uso, formato, tipos y demás características del direccionamiento IP. La dirección IP corresponde a la identificación del dispositivo internamente en una red. Y dentro de los límites de una red, la dirección IP debe ser única. Ahora, en el material de formación también nos orienta cómo ustedes pueden consultar la dirección IP de su equipo o de su dispositivo. Entonces, vamos a mirar cómo usted la puede consultar para las personas que no tienen mucha experiencia en el tema de redes. Direccionamiento IP. Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo determinar o consultar nuestra dirección IP versión 4 en nuestro equipo. ¿Qué es esta dirección IP versión 4? Es la que nos provee nuestro proveedor de servicios de Internet para hacer nuestra conexión a la red de datos. Vamos a ver 3 formas básicas, ¿sí? La primera es usando nuestro botón de inicio Windows. Vamos a ir a configuración. Una vez en configuración, vamos a ubicar el icono que se llama Red e Internet. Una vez dando clic en este icono, nos desplazamos hacia abajo, ¿sí? Y observamos que aquí tenemos las propiedades de nuestra conexión Wi-Fi. Presionando en el icono propiedades tenemos las siguientes características, que es nuestra
configuración de IP y ahí tenemos nuestra dirección IP versión 4 que se encuentra en esta posición. Esta que estoy señalando de color azul. Si observamos es una dirección IP decimal, ¿sí? En su notación decimal. Igualmente nosotros podemos observar que hay una dirección en la parte superior que es la dirección IP versión 6 que está en notación hexadecimal. La segunda forma en que vamos a determinar nuestra dirección IP versión 4 es usando nuestro administrador de tareas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente nos ubicamos en la barra de tareas, damos clic derecho, nos ubicamos en administrador de tareas. Una vez aquí nos vamos a la pestaña rendimiento. En rendimiento vamos a ubicar la que nos indica nuestra conexión Wi-Fi y en esta vamos a observar en la parte derecha que tenemos identificada nuestra dirección IP como 192.168.1.98, que es una dirección IP versión 4 en notación decimal punteada. Igualmente tenemos nuestra dirección IP versión 6 en la parte inferior. La tercera forma que vamos a consultar nuestra dirección IP versión 4 es usando nuestro buscador de Windows. Vamos a presionar y escribir ejecutar. Una vez en ejecutar, nosotros podemos escribir CMD, que nos va a desplegar nuestro símbolo de sistema. Le vamos a dar a aceptar. En esta ventana, que es la ventana del símbolo de sistema, vamos a escribir ipconfig. Este comando nos va a permitir determinar cuál es nuestra dirección IP en nuestro equipo que está conectado a nuestra red de datos, en este caso por medio de una conexión Wi-Fi. Nos desplazamos hacia abajo y si observamos tenemos nuestra dirección IP versión 4 aquí denotada como adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi y está demarcada con 192.168.1.98. Bueno, entonces ahí ya nos amplió un poco el concepto. Vamos a continuar con el bosquejo del material de formación. Bueno, también nos habla, el material de formación nos dice que las direcciones IP se encargan de identificar los dispositivos conectados a una red en una forma única, se pueden clasificar teniendo en cuenta el alcance y su función. Cuando hablamos de la clasificación de las direcciones IP según su alcance, estamos hablando de direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Las direcciones IP públicas tienen las siguientes características. Nos dice que son direcciones IP visibles por los dispositivos conectados a Internet y son usadas en servicios web o en DNS o correos electrónicos. Y las direcciones IP privadas son direcciones IP visibles únicamente por los dispositivos de su propia red y pueden ser usadas en diferentes redes internas. Bueno, también nos dice que en las direcciones IP públicas son direcciones IP asignadas a un dispositivo de forma fija y permanente y también se usan para los servicios que deben ser alcanzados de forma constante como en la web. Y las direcciones IP privadas son direcciones IP asignadas aleatoriamente para cada conexión a la red y cada dirección IP es diferente y se configuran de forma automática a través de servidores. Los servidores de Internet que usan las direcciones IP públicas estáticas con el objetivo de que sean siempre localizables para los usuarios que se conectan a Internet. Por otro lado, los módems que se conectan a Internet usan direcciones IP públicas dinámicas.
Entonces, para que vamos teniendo en cuenta cada uno de los conceptos que nos orienta el material de formación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la comunicación entre los hosts en la red. Nos dice, para establecer la comunicación de una red TCP/IP, los dispositivos requieren 3 datos sobre el host de destino, al que se dirige el paquete de datos. ¿Y cuáles son estos dispositivos? En este caso necesitamos la dirección IP, la máscara de su red y la dirección MAC. Bueno, vamos a ampliar un poco más cómo funciona todo este concepto de la dirección IP desde la máquina. Entonces, vamos a ampliarlo un poquito más de cómo funciona. Una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits, por lo tanto una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se ha dividido en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clase D y clase E no las vamos a estudiar porque no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red, los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos,
en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando, siempre es bueno verificar el primer valor, el primer octeto y saber la clase de la dirección. Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4. Ojo, ya el esquema de clases no se utiliza porque el direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4. Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.2.5. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.2.5 con su prefijo de red que es 16 bits. Esto es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en unos y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este, 255.255.255.0. En el caso de clase B, tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.0.0. En el caso de clase A, sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red. Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de /24 o podemos representarlo con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario, vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser 0. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con diferentes direcciones IP
la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red, la porción que pertenece al host está en 0. Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, ¿qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los 4 bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con 4 bits adicionales. Inicialmente tiene 8. Le colocamos 4 bits adicionales a la máscara y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación de 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, que esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones, porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. 2 a la 3 es igual 8 subredes. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá donde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces la primera subred vendría siendo la subred 192.168.168.0, porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestado, el valor inicial es 000 dentro de estos 3 bits. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits
adicionales cambian y el valor de la nueva subred, el valor de la siguiente subred es 192.168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien el valor del octeto. La subred es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente hasta que llegamos al último host, que es todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango. Bueno, ahí ampliamos un poco más, fue un video un poco más largo, porque fue un poco más largo, porque la idea era que ampliáramos un poco más el concepto, y cuando nos están hablando, un ejemplo, devolviéndonos de acá, que nos decían que ustedes deben de tener 4 VLANs, una para la parte administrativa, y nos dice con 10 hosts, otra con 20 hosts, otra con 30, otra con 100, entonces ustedes ya van entendiendo un poco más los conceptos de host. Lo que acabamos nosotros de observar es toda la parte teórica desde, ya les indico, pues la parte de direccionamiento IP hasta aquí. Esta es la parte, podemos llamarlo casi hasta aquí. Esta parte nos hace falta. Hasta el punto 1.5. Hasta ahí observamos el día de hoy. En la siguiente clase, porque la idea no es como llenarnos en el momento tanto de conceptos, la siguiente clase continuamos con la parte 1.5, 1.6, matemática de red, y 1.7. ¿Listo? Y socializamos la siguiente evidencia. ¿Por qué la socializamos? Porque son 2 evidencias que van como muy cogiditas de la mano. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de cómo vamos llevando la temática, compañeros? Sí es importante en este lapso de tiempo, porque ya nos volvemos a ver dentro de 8 días, sí, por favor, quiero que ustedes repasen toda la parte que miramos hoy, que fue desde la parte direccionamiento, el número punto 1, hasta 1.5 lo pueden repasar. ¿Listo? Para que así ya continuemos con la parte 1.6, que es matemática de red. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?
Juan, Wilmer, Hanheiber, Luis, Ana. No, señora, todo claro hasta el momento. Todo claro hasta el momento. Wilmer, Heiber, Luis, Juan Carlos. No, Ahí vamos bien. Ninguna pregunta, profe. Sí, entonces lo que hice hoy, para que volvamos y contextualicemos, es, estamos mirando los conceptos, socializamos. ¿Cuál es el primer taller? Todavía no se pongan a hacer el taller, porque es importante aterrizar los conceptos para poder así analizar qué es lo que nos pide en sí la evidencia. Entonces, ya hablamos de la primera evidencia, estamos hablando de los conceptos y cuando finalicemos ya el material de formación y hablemos de la segunda evidencia, ahora sí, ahí ya vendrían preguntas, dudas e inquietudes como tal. ¿Listo? Es importante que si vayan ustedes consultando la parte de IPv6, esta parte no está muy amplia, la parte de IPv6, protocolo 6. Es la única parte que no está dentro del material de formación tan amplia. Yo igual sí tengo material como pues para explicarles, pero sí me gustaría que ustedes se enfocaran más en este punto porque no lo van a encontrar muy bien explicadito aquí en el material de formación. De resto sí todo está. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos ahí y nos vemos dentro de 8 días. Día jueves, trabajamos jueves y viernes con lo que resta y ahí explicamos las dos evidencias. ¿Listo? Hoy ya sabemos cuál es el concepto de la primera evidencia. Dentro de una semana continuamos material de formación y explicamos la segunda evidencia. Bueno, no hay preguntas, ¿cierto? Hasta el momento. Entonces dejamos ahí, que pasen muy buena noche y que descansen. Por favor, vayan repasando desde el punto número 1 hasta el punto 1 hasta el punto 1.5. Sí, cuéntame, Heiber. No, profe, no. Gracias. A partir de ahora ya los trabajos es más prácticos, ¿no? Ya todos son laboratorios, porque ya estamos en fase de ejecución. Entonces, por eso van a encontrar ya un poco todo trabajado así con simuladores, un poco más también de investigación por parte de ustedes. Bueno, entonces dejamos ahí. Que pasen muy buena noche y que descansen. Antes de despedirme, hay otro punto. Sí debo investigar. Normalmente en los tecnólogos, ustedes cuando finalizan todas las fases deben exponer un proyecto. ¿Sí? Entonces, y voy a consultar cómo sería el proyecto que ustedes deben de exponer o cuál sería la práctica que ustedes deben de exponer antes de pasar a la fase práctica. O no sé si de pronto algún instructor ya de la parte transversal de investigación les habló de esa parte. Compañeros. No. Hasta el momento ninguno les ha mencionado que deben presentar un proyecto al final. Bueno, debo consultarlo. Si a ustedes se les va a solicitar un proyecto en el cual tienen que sustentarlo, podemos llamarlo como proyecto de grado, ¿sí? Entonces, para la siguiente semana yo pensaría que les tengo esa información, para que así al mismo tiempo ya en ejecución, es momento también de irlo trabajando. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días y que descansen. Gracias por haberte conectado. Por favor, repasar la parte que miramos. Gracias. Buenas noches. Bueno, profe. Buenas noches. Bueno. Gracias.